Señor Luis Portugal, él es su gerente de seguimiento y evaluación del Sistema Nacional de Control. Esta institución ha dado información importante, relevante, respecto a obras paralizadas en nuestro país, que suman en total aproximadamente 29.000 millones de soles. ¿Qué tal, señor Portugal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado Jorge. Un fuerte abrazo a toda tu audiencia. Gracias. Bueno, según la información que ha brindado la Contraloría, son 2.346 obras que se encuentran paralizadas. Cuéntenos cuál es la situación de estas, en qué regiones se encuentran, por favor, y sobre eso vamos a desarrollar esta información de la Contraloría, por favor. Sí, claro, la Contraloría tiene especial cuidado en revisar la inversión pública en el país, ya que esto genera una mejora en el servicio público, en la gestión pública. Entonces, revisamos periódicamente cuál es la situación de las inversiones y específicamente cuáles están paralizadas, porque estas obras no están cerrando brechas, no están mejorando gestión pública. A la fecha de julio tenemos 2.346 obras con una inversión de 29.000 millones que se encuentran paralizadas. Causa especial preocupación algunos departamentos como La Libertad, Arequipa, Cusco, que concentran la mayor cantidad de obras, tanto en cantidad como en monto de inversión pública, ¿no? Nosotros estimamos, según datos del MEF y de inversión pública, que para reactivar estas obras requerimos aproximadamente 6.000 millones de soles. Y para concluir esta inversión pública con todos sus componentes, alrededor de 14.600 millones de soles, ¿no? Esta información es muy dinámica, pero a la fecha esa es la situación que encontramos de paralización de inversión pública. ¿Por qué se necesitan estos alrededor de 6.000 millones de soles para reactivar? ¿En qué sentido? ¿Cómo se produce esto? Para tener una idea. Sí, claro, es la inversión necesaria para concluir con todas las actividades, para poner en producción, digamos, esta inversión pública. Por ejemplo, un colegio, ¿no? Es necesario concluir la parte de infraestructura, luego adquirir el equipamiento y finalmente contratar a los docentes. Esos montos son los estimados para concluir toda la inversión pública y finalmente brindar el servicio educativo. ¿Y cuáles son las obras, digamos, en su mayoría que se encuentran en esta situación, paralizadas? Usted ha mencionado, por ejemplo, colegios. ¿Qué otras obras se encuentran en este grupo? En términos de monto, cerca de 10.000 millones de estos casi 30.000 se encuentran en las carreteras, ¿no? Causa especial preocupación algunas carreteras nacionales que por distintos motivos, especialmente en la zona norte de la reconstrucción con cambios, no han podido ser concluidas, ¿no? A pesar de que tienen entre 10 y 15 años en proceso de ejecución, por diferentes motivos, ¿no? Por problemas con el ejecutor privado, por discrepancias, por sobrecostos, etc. Luego de la parte de transportes, también tenemos salud y educación como otros sectores importantes, fuertemente afectados por esta paralización, y finalmente vivienda y saneamiento, ¿no? Otro rubro que tiene mucha cantidad de inversión pública que no se puede concluir. Usted ha mencionado, por ejemplo, el tema de eventuales problemas con los contratos, pero ¿qué otras causas, qué otros motivos hacen que finalmente una obra se paralice? O en todo caso, ¿cuál es la lista que tienen ustedes respecto a esto? Claro, cuando una obra se paraliza realmente es la consecuencia final, ¿no? Uno retrocede desde la priorización de la inversión pública, nos damos cuenta que lamentablemente cuando cambia la autoridad de turno, cambian las prioridades. Todo aquello que ya no es prioridad, lamentablemente se abandona. Esto genera sobrecostos, esto genera que para reactivar esta inversión pública se invierta más allá del recurso adicional. Entonces, el primer problema es la falta de priorización que hay, o la continuidad, mejor dicho, de las inversiones en el marco del sistema de inversión pública. Otro problema recurrente son los estudios, ¿no? Desde la preinversión, los documentos que dan viabilidad hasta los expedientes previos a la ejecución física de la obra. Según la información del MEF que está registrada en el Banco de Inversiones, el sobrecosto promedio de estas inversiones paralizadas es de 44%, ¿no? Estas son las causas más importantes de la paralización en general, ¿no? Ahora, ¿estamos hablando de corrupción cuando hablamos de sobrecostos o no necesariamente? Es una mezcla también de falta de capacidad, en cantidad y en temas técnicos. Servir ha hecho un estudio en el 2019 donde estima que solamente el 2% de los funcionarios que trabajan en el sistema de inversión pública tienen la capacidad óptima.
para trabajar en este sistema y el otro 98% requiere capacitación. Por otro lado, también hay muchas zonas del país donde no hay la cantidad suficiente de técnicos para ejecutar la inversión pública, ¿no? Entonces, esos son los problemas que, acompañado a la corrupción que a veces detectamos en los controles posteriores, generan esta paralización de inversiones. ¿Y hay información o tienen un número calculado de a cuántas personas, peruanos y peruanas, afecta esta paralización de obras 2.346? En general, todos los ciudadanos se ven afectados porque en alguna parte de su localidad hay inversión pública que no está funcionando. Estas son las obras paralizadas, pero hay muchas obras que no se ejecutan en el periodo adecuado, ¿no? Entonces, esto genera que el servicio público no sea brindado de manera óptima, ¿no? En general, yo creo que es necesario mejorar el sistema de inversión pública para que los 33 millones de peruanos tengan una gestión pública más adecuada. Ahora, digamos, de acuerdo a lo que la Contraloría ha podido revisar en información y con el número que nos ha brindado, ¿se podría afirmar, digamos, en dónde, en qué situaciones hay mayor responsabilidad? Estamos hablando del gobierno central, de los gobiernos regionales, locales, para tener una idea. Sí, bueno, en cantidad, la mayor cantidad de inversiones se encuentra en el gobierno local. Son 1.700 inversiones a corte de julio. Pero en términos de monto, del costo de la inversión, el mayor monto se encuentra en el gobierno regional. Son cerca de 12.000 millones en este nivel de gobierno. Especial preocupación hay proyectos como Chavimuchik o Majisiguas que no se han reactivado, ¿no? Y en el gobierno local es por la cantidad de gobiernos locales, ¿no? En general a veces desarrollan pequeños proyectos que no se pueden concluir, ¿no? Y por eso es el número tan importante de inversiones paralizadas que tiene. Y tiene usted mucha razón en lo que ha dicho hace un instante, ¿no? Respecto a que no hay, digamos, una visión de mediano y largo plazo. Se prometen obras en cierto periodo de cierta autoridad y luego de eso, con otra nueva autoridad, pues obviamente se termina lanzando al olvido la construcción de algún tipo de obra prometida finalmente. ¿Se puede hacer algo respecto a esto? Es decir, marcar una línea de trabajo, de desarrollo de obras para que puedan beneficiar finalmente a la población de los sectores correspondientes, que no haya estos cortes cada 5 años, por ejemplo, no cada 4 años. Sí, la idea, en realidad, de lo que hemos aprendido en estos 5 años que hemos ejecutado servicios de control a la inversión pública, cerca de 18.000 servicios de control, hemos encontrado que nuestra capacidad de ejecución ha sido sobrepasado por la cantidad de inversiones activas. Actualmente hay 120.000 inversiones activas y nosotros por año podemos ejecutar 35.000, 34.000. Entonces, la idea es dejar de generar nuevas inversiones y cerrar lo que ya se encuentra activo. Digamos, esa sería una primera propuesta de cómo ir ordenando la inversión pública. Lamentablemente vamos generando más inversiones, pero no terminamos de cerrar lo que ya iniciamos. Estamos generando este problema de paralizaciones, de inversiones que no concluyen y que no mejoran gestión pública, ¿no? Claro, y acá podríamos hablar de, no sé si de responsabilidad exactamente, pero sí en gran medida la situación que usted nos ha descrito también de la empresa privada, porque obviamente hay procesos que se abren, hay licitaciones que se convocan, en fin, y por supuesto se presentan empresas diversas para desarrollar algún tipo de proyecto, en fin. ¿Cómo han evaluado ustedes esto? Tanto digamos, la presencia del sector privado, como evidentemente lo hacen ustedes por el lado del sector público, del Estado. El sector privado es muy importante, ¿no? Lamentablemente, en muchas zonas del país no se encuentra incluso la empresa privada con material disponible, con profesionales disponibles para ejecutar ciertas inversiones muy necesarias, ¿no? Hemos visto muchas licitaciones donde la experiencia en consorcio se atrae con otras empresas privadas de otros países. Y cuando vienen a ejecutar la inversión pública, no participan esas empresas. Un tema muy recurrente con las empresas chinas, ¿no? Entonces, en realidad es un problema también de oferta laboral en la parte pública y privada para desarrollar la inversión pública. Claro, y probablemente también en algunos casos, ojalá que sean los menos de corrupción, ¿no? Porque finalmente se le otorgan licitaciones a empresas que de repente no guardan todos los parámetros que se necesitan o las exigencias que finalmente se necesitan para poder desarrollar una obra. Así es correcto también. En algunos casos pueden ocurrir esos casos de corrupción, ¿no? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Gracias a usted. Listo. Buen día. Luis Portugal, subgerente de seguimiento y evaluación del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República, ha estado con nosotros. Son las 4:34 de la tarde, amigos.
Y mucha atención, desde hoy multarán a las empresas que sigan tercerizando personal en actividades esenciales. Son 140